Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Rosario Ferrer Quiroz y yo soy la docente responsable de la asignatura de sistemas operativos, que es la que vamos a trabajar el día de hoy. Primero, ¿cuál es el objetivo general? Dice, el objetivo de esta asignatura es proporcionar al estudiante los conocimientos básicos, tanto a nivel teórico como empírico, para comprender y analizar los problemas principales a los que se enfrentan los sistemas operativos, así como sus posibles soluciones. Ahí. ¿Cuál es el temario que vamos a revisar? Vamos a revisar introducción a los sistemas operativos, gestión de procesos, administración de memoria y administración de entrada y salida. Hablando de la introducción a los sistemas operativos, el software se puede dividir en dos clases: sistema operativo y aplicaciones. Creo que esto es muy importante. Debemos identificar que el software fundamental para que funcione cualquiera que sea nuestro dispositivo es el sistema operativo. Si este por alguna razón deja de cargar, deja de funcionar, en automático mi dispositivo se vuelve inservible, a diferencia de los softwares aplicativos. Creo que en otras asignaturas se los he explicado, como introducción a la computación así, sobre la diferencia entre un sistema operativo. Hola Leo, buenas tardes. Hola maestra, ¿cómo está? Muy bien, ¿y tú? Bien, también, gracias a Dios. Coincidiendo por aquí otra vez. Sí, ya en el último estirón de todo esto. Ya son las últimas asignaturas, ¿verdad? Pues ya son las partes de la titulación. Ah, qué bien. Pues No, ya, no me, ya en la última. sí, no me pude titular por promedio, me faltaron 2 centésimas. ¿Cómo Entonces crees? tuve que tomar el curso. Mm. Pero mira, la verdad es que estas materias ya para ustedes ya son sencillas. Sí, realmente, pues ya por cuestiones de trabajo en algunos momentos he podido trabajar con ellas, entonces realmente por eso no las había tomado durante la carrera, ¿no? Ya agarré las que pensé que me iban a llenar más en la necesidad, pero bueno, no pasa nada, siempre se aprende algo nuevo. Sí, es parte de, pero a lo que oye, ya no tienen que esforzarse, digo, ya no es como programación o materias donde se complicaban un poquito, ¿no? Se complicaban un poquito. Esta ya, para ustedes ya están conmigo. Realmente es un repaso si lo quieres ver así. Sí. Digo, siempre se aprende algo nuevo, ¿no? Entonces, con la mejor actitud hay que entrarle. Bueno, voy iniciando pues ya tenemos que grabar la clase. Ujú. Entonces, sí voy iniciando, nada más acabo de dar temario, introducción, y bueno, empecé con el tema de sistemas operativos. Digo, ¿me voy con la clase que tengo preparada o tendrás alguna duda en especial? No, si quiere, vámonos por lo que tiene preparado y por ahí podemos ir sacando dudas. Ah, perfecto. Ok, bueno, entonces estamos en que el software se puede dividir en dos clases. Siempre les hago énfasis en sobre todo en las materias de introducción a la computación, algo así. Pero estamos conociendo el software que el sistema operativo es necesario para el funcionamiento de cualquier dispositivo, ya que si llegara a no cargar, a tener una falla, a no ejecutarse, pues simplemente nos quedaríamos sin poder utilizar el dispositivo. A diferencia de los sistemas o de los softwares aplicativos, que las aplicaciones, como bien las conocemos, independientemente si están o no están en mi dispositivo, no afecta ni implica nada dentro de su función. Es el encargado de la administración de los recursos físicos y lógicos de la PC. Si el sistema moderno consta de uno o varios procesadores, terminales, memoria central, relojes, dispositivos de entrada-salida, siendo transparente para el programador todas estas actividades de administración.
Creo que es muy sencillo o muy fácil identificar un sistema operativo. Dice, bueno, dentro de los programas de aplicación tenemos unos ejemplos: sistema bancario, reservaciones en líneas aerolíneas, son juegos. Realmente es todo aquel software que tiene una tarea en específico. Ahorita vamos a ver más adelante que cuando hablamos ya de la integración de recursos o de programas, entonces ahora sí, esa tarea ya es del sistema operativo. Los softwares de aplicación se hicieron realmente con la sencillez de tener, para que fueran más enfocados, a cierta tarea, pero el hecho de enfocarlos a cierta tarea o a cierto objetivo específico los hizo muy dependientes del sistema operativo. Bueno, aquí tenemos programas de sistema, aquí está el sistema operativo, el lenguaje máquina que son el hardware, multiprogramación y los dispositivos físicos, ¿cierto? Lo vamos a ver más adelante en los de entrada y salida. Bueno, concepto de sistema operativo. Un sistema operativo es un conjunto de programas integrados que tienen como objetivo aprovechar el hardware de una computadora y utilizarlo de forma segura y eficiente. Para lograrlo se pueden resumir las siguientes funciones básicas. Gestionar los recursos hardware de la computadora. Muchas veces nos preocupamos como porque sea el mejor equipo, porque tenga el mayor procesador, porque tenga más velocidad, porque tenga más memoria. Recordemos que por mucho que avance el software y por mucho que llegue el sistema operativo a ser de inteligencia y demás, jamás vamos a ser independientes. Hardware y software siempre se van a necesitar para el buen funcionamiento el uno del otro, son dependientes. No puede haber, por muy avanzado que esté un software, que esté independiente de un hardware. Para poder manipularlo, para poder trabajarlo, forzosamente necesitamos de un hardware, que también ha avanzado mucho entre los sensores y demás. Sin embargo, nunca va a ser independiente de un hardware. Y este siempre va a ser que nos ayude a gestionar los recursos dentro del software. Dice, es una interfaz entre el usuario y la computadora, ser la plataforma para los programas de aplicación del usuario. Gestionar los recursos de hardware disponibles en la computadora. Una computadora está constituida por una gran cantidad de elementos de hardware de distintos tipos. Como ejemplo, podemos mencionar los dispositivos internos, tales como procesador, memoria, buses, puertos de comunicación, controladores de video, sonido, entre otros, que realmente no están acostumbrados a verlos como dispositivos. Realmente, cuando hablamos de dispositivos, nos referimos mucho al teclado, al mouse, a la pantalla, pero todo lo que lleva dentro de la CPU también es parte de los dispositivos. Entre otros, cada uno de ellos necesita ser coordinado y operado correctamente para integrar un sistema capaz de recibir datos de entrada, procesarlos y producir datos de salida. Yo creo que en esta parte podemos identificar o clasificar con facilidad los dispositivos. Cuando hablamos de un dispositivo de entrada, lo que vamos a ver más adelante, es todo aquello que me permite introducir información o darle alguna indicación a mi dispositivo. Y el de salida es todo lo que me va a permitir visualizar u obtener información. Siempre les digo, ver lo que tienes en tu dispositivo. Todo lo que tengas almacenado es lo que me va a permitir. Tenemos ya varios dispositivos que pueden funcionar con más de una sola tarea. Lo vamos a ver, pero por ejemplo una USB que me permite, es un dispositivo de entrada como de salida, incluso de almacenamiento. Y que este conjunto de rutinas de software que se encargan de gestionarlos es una parte esencial del sistema operativo. Y en esta parte intermediaria los dispositivos no se pueden coordinar solo para trabajar. Y lo más importante, no pueden operar como un equipo de procesamiento de datos. Lo que decíamos, ¿no? La dependencia software como hardware. Ser una interfaz entre el usuario y la computadora. Cuando el usuario ejecuta una aplicación de software, el sistema operativo funge como un intermediario.
que procesa el deseo del usuario externando mediante un comando la activación de algún botón al interpretar esta orden. El sistema operativo determina los recursos necesarios para la aplicación y gestiona su disponibilidad. Cada vez que el usuario introduce datos y ejecuta órdenes, el sistema operativo debe procesar obteniendo y presentando un resultado que el mismo usuario espera recibir. Este proceso se repite una y otra vez mientras el sistema operativo siga activo. Realmente lo que va a venir a fungir como una interfaz van a ser nuestros software de aplicación, es lo que me va a permitir la comunicación. Y entre lo que yo quiero, el deseo dice aquí del usuario con mi máquina, lo va a hacer el sistema operativo. Ser la plataforma para los programas de aplicación de usuario. El objetivo más importante de las computadoras es servir de herramienta al ser humano para procesar datos en forma rápida, segura y eficiente. Creo que sabemos que el dispositivo de una computadora es para enriquecer los productos o los proyectos o los trabajos que hacemos cotidianamente, ¿no? Digo, de esto se deriva la informática, que es información automatizada, que es de alguna manera poder darle un plus a lo que tengo que hacer, a los trabajos de oficina. Estos datos provienen del quehacer diario de las personas y para poder procesar existe una gran variedad de aplicaciones que van desde los propósitos más generales hasta los más específicos. Desafortunadamente, por las mismas características de las aplicaciones, no sería viable que cada una de ellas integrara todas las rutinas necesarias para gestionar el hardware tan variado y complejo que conforman las computadoras. Aquí es donde lo que comentaba, que las aplicaciones para que puedan ser de éxito, para que puedan ser eficientes, se tienen que enfocar a una sola tarea. Y aparte serían muy pesadas meterle todas las rutinas para que pudieran operar independientemente del dispositivo. Quien forma o quien se encarga de esto, esa es la función justamente del sistema operativo de integrarlo. El sistema operativo como controlador de recursos. Desde el punto de vista de controlador de recursos, el sistema operativo proporciona a los usuarios una interfaz conveniente de arriba hacia abajo, top-down, ya que su labor es la de proporcionar una asignación ordenada y controlada de los procesadores, memoria, dispositivos, entrada-salida. Ejemplo, cuando llegan tres procesos que llegan a la misma impresora. Aquí, pues bueno, ya viene, vamos a ver más adelante, la jerarquía y la prioridad de procesos. Un poquito dentro de la historia de los sistemas operativos que nos marca, en la prehistoria o al inicio de la historia, tan prehistoria, que ya teníamos máquinas. En los principios de la historia, en 1792, en 1891, Charles Babbage, creó una máquina que era un diseño completamente mecánico por medio de ruedas, engranes, levas y demás partes mecánicas que no existía un sistema operativo. Aquí fue cuando tenía esa máquina, pues la verdad, siempre les digo cuando me toca, no sé si se tocó conmigo la de historia de la computación y les cuento esta historia. Digo, es realmente como si hubiera hecho el cascarón de la primera computadora. Pero, ¿cómo va a funcionar? Pues no sabemos, pero algo tenemos que hacer, ¿no? Que claro, ahí es cuando llegan las mujeres, ¿no? Es cuando llega Lovelace y analiza justamente la máquina analítica, que también se le conoce como máquina diferencial, y ella es la que propone como introducción de información a esta máquina las tarjetas perforadas. Y se le conoce como la primer programadora del mundo, porque ella fue quien desarrolló los algoritmos. Ella fue que a final de cuentas para cualquier creación de un programa, pues necesitamos el análisis o un algoritmo. En 1945-1955 ya aparecen los bulbos y conexiones después de la Segunda Guerra Mundial supremamente enormes y existían gente que se encargaba de diseñar, otros construían el programador y otros daban mantenimiento a la misma. Todos estos para mantener o darle uso al dispositivo, ¿no? Cuando ahorita esta cosita la conectas y ya solita. Pero bueno, todo esto se necesita.
Dice 1955-1965. Los transistores, perdón, y sistemas de procesamiento por lotes se volvieron confiables las computadoras y comenzaron a venderse. Hubo separación entre diseñadores, constructores, operadores, programadores y personal de mantenimiento. Aquí aparece ya el Fortran. Dentro de la segunda generación, pues aquí vemos cómo era la lectora de tarjetas, pero todo esto seguía, no, la máquina no podía funcionar por sí sola. A fuerza necesitaba el periférico, que es el que siempre falla, el de enfrente, que es uno, el usuario. Entonces, aquí vemos cómo va cambiando, ¿no? La lectora de tarjetas, unidad de cinta, después ya tenía la cinta de entrada, ya dejamos las tarjetas, un sistema de cinta y cinta de salida. Y luego llegamos a lo que fue la impresora. Nada más como comentario de su gráfica anterior, del OS 360, con esa fue con la que yo empecé a trabajar, ¿Sí? en el 88. Ajá. ¿Y cómo era? Ahora tú platícame a mí. Bueno, nosotros teníamos en esa empresa donde yo empecé a trabajar como operador, era una máquina que será de altura más o menos como de 1.20, era un rectángulo como de 1.20 no, a lo mejor 1.50 por 1.20. Tenía una parte que es como la que se ve en su siguiente gráfica, que se levantaba. En ese caso yo no tenía cintas, tenía unos disquetes de 8 pulgadas que tenían la capacidad fantástica de 256K. Y cada uno de los discos que tenía interno a la 5360 con la que yo trabajaba, tenía 1024, tenía un mega y cacho de capacidad, y teníamos 25 discos. Entonces, teníamos que respaldar esos discos duros, que eran removibles aparte, en disquetes de 256. Entonces cuando yo empecé, fui operador de segundo turno, yo empezaba el backup como a las 10 de la noche y terminaba como a las 4 de la mañana. Y era estar cambiando, había unas cosas que se llamaban magazines, donde entraban 10 disquetes de 8 pulgadas. Entonces era estar poniendo y quitando, poniendo y quitando, poniendo y quitando. Ya por ahí de los, que sería como del 90, la empresa adquirió una cinta o un dispositivo de cintas, pero eran como más grandes que los VHS. Y ya con eso el respaldo se hacía en 2 horas o algo así. Entonces, sí, aprendí ahí y aprendí a manejar el sistema operativo. Ahí programaban, pero programábamos tanto en la OCL, que es era que el Operating Control Language, y en RPG. Ahí estuve con ese 360 y después llegaron 2 IBMs igual, pero 363, esas ya eran unas torrecitas. Era la super tecnología, porque estaban bien chiquitos y tenían como 4 veces la capacidad del monstruo. Y bueno, pues ahí empecé como operador de segundo turno, primer turno, después fui programador, analista, y llegué a ser hasta supervisor de los programadores en esa empresa. Julio, pues, ¿qué te voy a platicar yo de esto si es para que tú me des esta clase a mí? Oye, qué interesante, porque bueno, pues yo solamente sé lo que leo, pero alguien que lo haya operado, si me cuenta su historia, pues sí. Siempre es Sí, enriquecedor, la verdad, siempre. no, platicando, porque a veces me toca ser tutor de los muchachos que entran a trabajar acá con nosotros. Y empezamos a platicar, ¿no? Y me dicen, no, es que la tecnología. Le digo, bueno, ¿qué parte de la tecnología quieres que platiquemos? Porque pues, a mí me tocaron disquetes de 8 pulgadas, ¿no? Me dicen, ¿y eso cómo? ¿Qué era? Pues un disquete de 8 pulgadas. No, es que yo ni siquiera utilicé disquetes, yo ya utilicé puras USBs, ¿no?
Entonces ya nos metemos a internet y les muestro de lo que estamos hablando, ¿no? Incluso a mí en aquellos tiempos me tocó cuando las computadoras obviamente eran verde y negros o blanco y negros y prendías la computadora, corría el DOS y si querías entrar a Windows tenías que meter el CD y le tenías que poner Win y entonces te cargaba el Windows y tenías que cargar otro Excel perdón, otro disquete y cargabas el Excel y otro el Word y así. Ya después cuando Windows entró como, de esto no te sé decir exactamente años, ¿no? Pero ya cuando entró el sistema operativo como Windows, pues nos llegaban las PCs, que también eran monstruos, ¿no? Así enormes, y había que cargarles el Windows, y te entregaban el Windows en 25 disquetes. Entonces tenías que darle setup, y ponga el primer disquete, ponga el segundo, y ahí estabas haciendo todo, pero sin hacer nada, ¿no? Porque tenías 3 o 4 máquinas a la vez. Y ya cuando ibas como por el disquete 20 te decía: "Error, comience de nuevo". Y así como que: "No, no es posible". Así que, ahora hay muchos que dicen: "No, es que es bien difícil todo esto". Les digo: si ustedes hubieran trabajado entonces en aquellos tiempos, era mucho más, artesanal todo, ¿no? La verdad. De hecho, cuando tengo alumnos, que tengo incluso alumnos de secundaria, que sí me traen, pero actualizándome así porque desconozco ya muchos temas. Sin embargo, cuando les hablo de discos de 5 1/4, de 3 1/2, es de, para eso está el drive, para eso está la nube. Después sí, porque ahorita incluso una USB la ven arcaica, o sea, obsoleta. ¿Cómo lo vas a traer en USB? No, te lo comparto, te lo subo a la nube. Pero es porque incluso ya hasta la USB para eso es de, ¿eso qué? Sí, 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 realmente esto ha variado mucho. De hecho, así platicando con los muchachos, les digo: "Miren, pues realmente el que salgan computadoras cada vez más chiquitas no me sorprende. El que salgan, sistemas operativos o software mucho más ágiles tampoco me sorprende". Pero porque al final somos los abuelitos de eso, ¿no? O sea, alguna vez yo también fui desarrollador que me gustó y les decía: "Pues es que a mí para si me pagaran lo que estoy ganando ahorita y me dicen que me regrese como programador, yo me regreso, ¿eh? Pero con la mano en la cintura me regreso a programar, me gustó mucho, me dio muchas satisfacciones. Claro, mi trabajo actual como project manager también me deja muchas satisfacciones, ¿no? Pero aquellos tiempos, de desarrollo, para mí fueron mejores. Sí, la Entonces, verdad es que la programación es interesante, y porque todo el tiempo entre la lógica y el buscar soluciones, tu mente la tiene muy, muy ágil. Tienes que estar muy ágil para poder estar buscando siempre una solución, de siempre. acuerdo. Y sí es lamentable que, bueno, que ya ahora ya no quieren ser programadores, doctores, pero bueno, ¿no? Ese es otro Sí, tema. sí, ya es otro tema. Ya tienen todo muy a la mano. Ujú, de acuerdísimo, de Bueno, acuerdísimo. en la Perdón. cuarta generación, no, no, a mí me encanta enriquecer esto. No, yo me desvío, yo empiezo a contar mi historia, solo porque casi siempre me toca grabar sola, pero en mis clases con personas, con alumnos, sí, me desvío bastante. En la cuarta generación, de 1980 a 1990, aparecen las computadoras personales. Incluso siempre les hago mención que no hay una bibliografía o una única generación, incluso de las computadoras, porque algunos autores se van por el tamaño, otros se van por los componentes, otros se van por las tareas que hacía en ese entonces o en este momento cada computadora. ¿Por qué no se descarta ninguno? Porque todos van de la mano, porque cambiaron los componentes, porque cada vez se hacía más pequeña, porque cada vez se hacía más potente, porque entre más pequeña era más accesible para las personas. Al principio, pues si nada más se dedicaban a grandes cálculos, aparte era muy costoso su mantenimiento.
era exclusivamente para, bueno, las empresas. De Y acuerdo. aquí dice que, bueno, eran mucho más amigables con los usuarios finales, los sistemas operativos en red distribuidos, que con la invención de los circuitos integrados a gran escala, los chips contienen miles de transistores en un centímetro cuadrado de silicio. Precios sí que eran, bueno, entre más pequeñas eran más potentes, eran pues mucho más económicas y decíamos fácil de adquirir ya para las familias, ¿no? Dice, sistemas operativos por servicios. El número de procesadores simultáneos que permite ejecutar. Aquí tenemos el monotarea o monoproceso y multitarea. La forma de interacción con el usuario, interactivo por lotes. 3. El número de usuarios simultáneos, monousuario o personal y multiusuario o de tiempo compartido. 4. El número de procesadores que puede atender, monoprocesador y multiprocesador. 5. Según el uso, cliente, servidor, empotrado de comunicaciones o de tiempo real. Y 6. Según la movilidad, fijos y móviles. Algunos conceptos sobresalientes dentro de los sistemas operativos son las llamadas al sistema. Esta es una interfaz entre el sistema operativo y los programas de usuario. Lo que decíamos, ¿no? Para que pueda darle indicaciones al dispositivo. Que para poder proporcionar un espacio donde almacenar los archivos, la mayoría de los sistemas operativos soportan el concepto de directorio. Sabemos que todo se maneja bajo carpetas, que es una forma de agrupar los archivos. Procesos. Es más que un programa en estado de ejecución, consta de un programa ejecutable, datos, fila, contador y otros datos necesarios para ejecutar el programa. Ahorita más adelante vamos a ver la diferencia o cómo podríamos diferenciar un programa de un proceso. Archivos. Una de las funciones principales del sistema operativo es ocultar particularidades de los discos y demás dispositivos de entrada-salida para presentar al programador un modelo agradable y nítido de archivos independientes a los dispositivos. Y el shell, que es el intérprete de comandos, que no hace parte del sistema operativo, sin embargo es el intérprete. ¿Mande? No, le perdí el audio de repente. ¿Se congeló? ¿Se trabó el audio? No, yo estoy teniendo problemas ahorita con mi equipo, entonces no sé si fue usted o fui yo. O fuimos ambos. O los dos. Aquí es un resumen de todo, pero creo que bueno, esto ya lo vimos, introducción de los sistemas operativos. Me lo voy a salvar porque traigo otros videos. Hola, me llamo. Gestión de procesos. Dice, ¿qué es un proceso? Es un programa en estado de ejecución. En la actualidad, los computadores modernos hacen varias cosas al mismo tiempo y a la vez ejecutan programas de usuarios. Ejemplo, puede leer un disco, efectuar procesos de una terminal o imprimir un documento. A ver, Leo, tú explícame, tú me vas a poder platicar. ¿Cómo era el entorno antes de ser multitarea? Porque es algo que yo no he terminado de comprender. Ajá. Por ejemplo, en aquel momento, en el 360, por ejemplo, la impresión. Cuando los usuarios, por ejemplo, hablando de la gente de caja, la gente de facturación, generaban sus procesos, vamos a decir, el CPU recibía todos esos, o era capaz de hacer multiprocesos porque cada usuario tenía en aquel momento era una terminal tonta, no eran personales. Ejecutaban cada una y yo por la consola del sistema podía ver cuántos procesos estaban ejecutando. Podía ser, por ejemplo, un proceso en lotes, el caso de la facturación, porque se generaban N facturas al momento, N cheques al momento, pero también había procesos por ejemplo, de captura de pólizas, ¿no? Que era ir metiendo campo por campo, ir haciendo que la póliza contable cuadrara. Cuando se terminaba el proceso, por ejemplo, de lotes de facturación, a mí dentro de ese sistema me aparecía en la parte del spool,
porque había un programa de spool donde cada programa que generaba impresión me hacía una cola normal de spool y secuencial. Y ya me decía, en aquel momento, me decía el usuario, me decía a qué impresoras, o sea, porque había varias impresoras en el corporativo, y yo tendría manualmente que ir liberando para las impresoras que yo tenía en el centro de cómputo en ese momento, que eran 2. Había comandos de star sp y tenía que poner el número que la máquina le asignaba al spool y entonces ya salía directo a la impresora, ¿no? En aquel momento tenía yo 2 impresoras, entonces podía mandar uno a cada una por separado, pero obviamente si me equivocaba y le ponía la misma impresora a 2 procesos, pues uno se esperaba hasta que terminaba, ¿no? Y así era como iba encolando yo los procesos tanto de impresión como de respaldo. Cada vez que la contabilidad, los contadores mandaban generar un respaldo, el mismo proceso a mí en la consola me mandaba un mensaje: "El contador fulano de tal está solicitando que pongas un disco para el proceso". Entonces ya tenía que ir, poner en ese momento el disquete, este, y le daba a continuar, ¿no? Pero también podía ser el facturador o cosas así. Entonces, pues era muy secuencial todo, ¿no? No había forma de trabajar así como, vamos a decir, por lotes en las impresiones o en los respaldos, no se podía, tenía que ser uno por uno y uno tenía que activar Sí, todo. el proceso. Entonces, realmente en aquellos tiempos el operador, vamos, sí trabajaba, ¿no? No como ahora que los administradores de sistemas están todos los programitas ahí corriendo y les dicen: "Ay, ya falló la conexión, ay, ya falló". No, acá no, pues nosotros trabajábamos con martillo y cincela, ¿verdad? Exacto. Y teníamos que tener mucho cuidado desde el momento que poníamos el disquete, no nos podíamos equivocar porque en algunos casos eran respaldos acumulativos. Entonces, si tú ponías un disquete de facturación en contabilidad, pues, el proceso inmediatamente tronaba. Y tú como operador tenías que tener el conocimiento para rearrancar el proceso, porque si tú veías el OCL, que era, te decía, el lenguaje de control, decía: "Corre el programa, Ajá. corre la clasificación, corre la impresión", o sea, otro programa, y corre esto. Y si tú por error te equivocabas, tenías que tener la capacidad de entrar, eh, tenías que hacerle un go to desde el inicio hasta donde, ahora sí que hasta donde se quedó. Y entonces, pues, yo a eso sí le llamo que sí trabajabas, ¿no? Que Eh, y tenías que tener hasta el intelecto de un programador. Entonces, pues, ahí sí corría todo lo que era, lo que en un momento dado veías en la escuela, ¿no? Es que tú tienes que empezar desde operador, ¿no? Bueno, en aquel tiempo, cuando yo empecé en esto, te decían: "Es que tienes que empezar desde tarjetista", ¿no? Con las tarjetas perforadas para saber perforar, acomodar, sortear, cargar, todo eso. Y bueno, tenías que pasar por eso, aprender a ser tarjetista, operador, programador, analista. El programador simplemente trabajaba o hacía programas en RPG, y era lo que el analista le solicitaba, pero el analista diseñaba los programas de RPG bueno, donde yo trabajaba, ¿no? En un pseudocódigo. Y el analista, además de entregarle eso al programador, tenía que hacer el programa OCL para mandar llamar el programa con los archivos correctos, y lo tenías que clasificar, bla, 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 bla. Y luego ya tenías que hacer tus pruebas de escritorio en aquel tiempo, porque, pues, los tiempos eran muy largos de ejecución. Entonces, tenías que hacer tu prueba de escritorio, sentarte con tu jefe, convencerlo de que estaba bien el diseño, bla, 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 meterlo al sistema. Y en esa empresa ya manejábamos
un sistema de desarrollo o una caja de desarrollo y una caja de productivo. Entonces, pues ya metías todo en desarrollo, bajabas un respaldo de los disquetes al sistema de desarrollo, hacías que probara, que jalara y ya hacías las pruebas y bueno, si te lo autorizaban ya lo instalabas. Pero sí, antes era más divertida esa Pero parte. sí, digo, ahorita qué emoción que sigas todavía en el mismo ramo y que te haya tocado ver toda esta evolución. O sea, que a ti no te platiquen nada. No, no, pues los nuevos chavos, maestra, o sea, ahora estoy trabajando con gente que desarrolla en Python o en SQL, o sea, la verdad es que en aquel tiempo, pues tú te especializabas en un lenguaje de programación y era como a veces te movías de empresa, ¿no? Hoy los chavos realmente desarrollan en 5 o 6 lenguajes a la vez y digo, se siguen moviendo, ¿no? Pero es impresionante, aunque yo personalmente sí pienso que les falta mucha calidad a todos en general, en cuanto a intelecto, porque, em, yo siento que los muchachos de ahora es tan fácil que 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 tengan, bibliotecas y que ya alguien por allá en algún recóndito lugar hizo una rutina, por ejemplo, para poner una cifra y que te la desglose en palabras, ¿no? Sí, la Pues ya, realidad. o sea, ya lo jalas y tú lo único que tienes que saber es cómo llamar la rutina, y así como que no, le puedo decir que, por ejemplo, cuando yo en aquel tiempo hice el examen para pasar de programadora a analista, el examen era hacer precisamente ese programa de convertir de cifra a palabras en menos instrucciones. Y el que lo hacía en menos instrucciones, el que tenía derecho a pasar al nivel de analista, porque ya tenías tú un nivel de engranaje en tu cerebro que realmente permitía hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, ahora te digo, ahora para mi gusto, pues, sí le avientas código, sí, o en aquel tiempo decíamos escupe código, ¿no? Hoy los muchachos sí sacan mucho código, hacen las cosas muy rápidas. Ahora que precisamente por eso me metí a estudiar la licenciatura, ¿no? Para conocer un poquito lo que era ese tipo de programación y poder, pues no vamos a decir competir, pero, pues, mi función es liderear, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo liderear algo que no conozco? Entonces, pero lo conocí y sí dije: "No, esto ya, Claro. tien". Digo, dentro de las ventajas, la homologación incluso de lenguajes les permite a los chavos exacto, de alguna manera poder emprender programas en cualquier lenguaje, ¿no? Saltarse de una a otra. Las desventajas exactamente es eso, que va mermando la calidad. Entonces, ya para qué me desgasto en algo que ya hay, porque eso es eh, algo que siempre les digo a mis alumnos, no me digas algo que no sabes o que no entiendes, porque búscale y alguien ya preguntó la misma duda que tú tienes. Y luego les pongo ese, a ver qué quieres saber, así tal cual, y que no te esfuerces en hablarle bonito a la computadora. Siempre hay alguien que ya tiene tu misma duda. Entonces, como ya alguien más lo hizo, pues ya nada más copiamos y pegamos. Es Y correcto. sí, es con pocas las personas que dicen, bueno, ya lo tengo, déjalo mejor o a ver qué puedo afinarlo. Pues si ya Sí, sacó, ya funcionó, ¿no? Ya. sí, sí, a mí bueno, yo con los muchachos les digo: "Oye, es que piénsale, ¿no? Piénsale como usuario". O sea, por poner algo, ¿no? Si me vas a poner la tecla de ayuda en la F8, ¿por qué? Si traes ya un estándar desde todos los sistemas operativos que tu ayuda es F1, ¿por qué me la cambias a F8? Ah, pues es que nada más. No, o sea, no es nada más, o sea, tienes que pensar, tienes que ayudarle, intuitivo, ya hoy día,
tiene que ser todo más intuitivo, ¿no? Imagínense, a mí el director, cuando yo trabajaba en aquella empresa, cuando le entregaba el programa, golpeaba las teclas, así todas las teclas del teclado. Y si el programa fallaba, me lo rechazaba, porque en aquellos programas, aquellas veces, pues tú le dabas enter y el sistema te podía mandar un error de la cuenta no existe o cosas así. Pero si oprimías una tecla equivocada, te mandaba un pantallazo y nada más se quedaba centellando de que pusiste una letra en un campo de número, ¿no? Entonces nosotros, ese señor, ese ingeniero, nos obligaba a poder meter todas las variables los programas de que el error tenía que ser pulsaste una tecla errónea. A ese nivel, entonces, la exigencia y la calidad que dábamos en aquel tiempo era fenomenal, o sea, él decía: "Tenemos que hacer los sistemas contra tontos, así que Exacto. denle a la gente lo que necesita". Y entonces te ponías a sí, Ahora sí, sí, sí. a trabajar. Es que, pero así era, porque yo recuerdo la universidad en los programas, pero me lo basaba mucho para los manuales, ¿no? Porque decían, es muy importante la documentación. Y decía, a mí no me estás diciendo que la contraseña tiene que ser puros números. Y si era que yo la había validado con números y metía letras, igual vas para atrás y cero, porque eso no viene documentado. O sea, de verdad eran tantas las nimiedades que te hacían cuidar, que justamente es la calidad de los programas. Que Exacto. ahorita, pues ya de 8 números, ¿no? Ya las contraseñas es Sí, de ocho no, bueno. números y letras y punto. Sí, no, ya son otras cosas, pero es interesante el medio ambiente. Y también el mundo informático es tan chiquito. Así, mire, y como bien lo dices, se trata de, pues de aprender, siempre se aprende algo nuevo, siempre, por mínimo que sea, algo tenemos que aprender. Así es. Yo creo que esta clase la voy a terminar porque es contigo multimedia, ¿no? Y también, Ah, bueno, para entrar entonces en un ratito, ujú, okey. este, digo, ve pensando que me puedes platicar de multimedia. Tú me vas a enseñar a mí en esta clase. No, de esa, ahí no mucho, no mucho, pero de esta parte sí. Esto me encanta, bueno, de Sí, verdad, sí, a mí me encanta aprender y más cuando alguien, y lo he leído, pero la verdad es que cuando alguien te lo platica, cuando alguien lo vivió, es totalmente diferente la experiencia. O sea, y mi sueño, digo, me voy a ir a ver si tiene una tarjeta perforada o a ver quién me explica ese proceso. A mí me encanta esa parte. La historia me fascina. Digo, ahorita ya se sí, me hace, pero sí entender el hilo es una cosa diferente. sí, es muy diferente. A mí me gusta mucho también la historia te digo, me ha tocado apoyar a los muchachos de recién ingreso en la empresa, mentor de ellos, y pues siempre sale esta plática, ¿no? Así de: "No, ¿cuándo empezaste tú?". Entonces, por ejemplo, a mi esposa le digo: "No, es que ahorita ya estoy trabajando con chavos que ya de este siglo, o sea, ya no saben muchas cosas". Alguna vez, platicamos de cuentos de Calimán y así de cosas, Ah. me decían: "Ay, ¿a poco? ¿Y ya existían?". Y yo: "Uy". Pues, a ver, me meto a internet y les digo: "Sí, mira, aquí está, aquí está, aquí está". Oye, qué bueno. Y de verdad, lo que comenta es cierto, ¿no? Porque nos dicen: "¿Y cómo le hacían? ¿Qué hacían para divertirse?". Y yo: "Uy, pues yo siento que hacía más cosas que ustedes, mano, porque, pues, yo me la viví en la calle y bla, bla, bla". "Ay, no, a mí no me dejaban salir y que no sé qué, y que yo hasta que fui a la prepa podía salir a la calle". Y yo: "Ay, caramba". Bueno, hay que platicar mucho con ellos. Así es. Bueno, Leo, Sale. te agradezco mucho por este conocimiento que me regalaste el día de hoy. Y No, bueno, te veo más tarde o bueno, me conecto más tarde. claro que sí. Muchísimas gracias. A ti, Leo, que estés muy bien. Un abrazo. Hablamos.
Chao, chao.